Estamos con el señor Edward Madueño Ríos, profesor de Historia y Geografía y guía de turismo. Él nos va a hablar acerca un poco del presbítero maestro. Muchísimas gracias por la entrevista, señorita. Hablar sobre el presbítero Matías Maestro realmente es interesante y fascinante a la vez. El presbítero Matías Maestro, su nombre original fue Cementerio General de Lima. Su creación, su fundación, data, para ser exacto, del 31 de mayo de 1808, cuando era antepenúltimo virrey del Perú, José Fernando de Abascal y Sousa. Estamos hablando del Marqués de la Concordia. Él realmente construye el cementerio general, no tanto por su deseo de hacerlo, sino que pasaba hasta el siglo XIX, inicio del siglo XIX, los entierros no se hacían en cementerios, no existía cementerios. En Perú, en América, no había. Los cementerios se hacían en criptas y catacumbas, en el subsuelo, la parte subterránea de templos, iglesias, conventos, monasterios, catedrales, etc. Pero ¿qué pasó? Pasado el tiempo se hizo insalubre. Ya provocaba epidemias, enfermedades y muerte a su paso. El amigo de Fernando de Abascal fue Hipólito Unanue y Pavón, que ya sabemos, conocemos, prócer y precursor de la independencia, y a la vez médico de profesión, amigo de Abascal. Él le propone a Abascal hacer un cementerio, un camposanto, en las afueras de la ciudad. Lima no era todo esto, Lima era una ciudad amurallada pequeña. En las afueras de la ciudad amurallada de la época, un cementerio que albergue restos en adelante. Es así que Abascal acepta la propuesta fundamentada científicamente por Unanue. Se busca un terreno donde hacerlo y se llega a lo que hoy es el distrito de los Barrios Altos, donde nos encontramos en estos momentos. Es así que el presbítero, no se llamaba así, le dan el nombre de Cementerio General de Lima. Ahora bien, este nombre se mantuvo como Cementerio General de Lima hasta el 17 de agosto de 1923. Estamos hablando del segundo gobierno de Leguía, un oncenio de Leguía. Es en 1923 que cambia su nombre por el diseñador, arquitecto y artista que se encargó de la construcción, dirigir la construcción de este maravilloso cementerio. Por eso, a partir de 1923 en adelante, se llama Presbítero Matías Maestro. Hoy convertido en museo. Entonces, aquí, pues en su interior, si hacemos un recorrido, alberga restos de personajes célebres importantes de la historia de nuestro país. Tienes presidentes, literatos, hombres de ciencia, grandes políticos, médicos, entre otros, que de una u otra forma han forjado historia en nuestra patria. Ahora, y para finalizar la idea de esta reseña histórica del presbítero Matías Maestro, hoy museo, la pregunta es, ¿y hasta cuándo realmente se dejó de enterrar a las personas en las criptas, catacumbas, el subsuelo o sótanos de conventos, monasterios, etc.? Mira, mucho rechazo tuvo el cementerio cuando se construye. Lo manda a construir Abascal. Todavía la costumbre existía de la gente de seguir enterrando a sus familiares, a sus muertos, en conventos, iglesias, etc. Hasta, para ser exacto, 1821. ¿Por qué 1821? Es con el protectorado de San Martín, cuando el general San Martín ya estaba en nuestro país, que prácticamente ordena y detiene que no se continúe enterrando en las iglesias, en sus sótanos, más cadáveres. Él ya lo hace como medida fuerza. 1821, protectorado de San Martín. Hasta 1821, señorita, todavía se enterraban en la cripta, en las catacumbas, por ejemplo, el convento de San Francisco, que está en el cercado de Lima. A partir de ese momento en adelante, ya se hacen en cementerios como este, que es el cementerio más antiguo del Perú y del resto de América, y uno de los más antiguos del mundo. Muchas gracias por estos datos tan importantes. Ahora continuaremos nuestro recorrido.
profesor Eduardo Madueño Ríos, que nos hablará una breve reseña histórica acerca de la famosa cripta de los héroes. Profesor. Muchísimas gracias, hijo. Dentro del presbítero Matías Maestro, hoy convertido en museo cementerio, encontramos, aparte de los mausoleos, nichos, tumbas, esculturas extraordinarias, en fin, dentro de él encontramos la famosa cripta de los héroes que está a nuestra espalda, hijo. Hablar de la historia de la cripta de los héroes es realmente interesante. Diremos, pues, que en el año de 1906, el Congreso de la época va a disponer 8.000 libras, moneda de entonces, para poder financiar la construcción de una cripta que albergue los restos de los hombres caídos en combate durante la Guerra del Pacífico entre 1879 a 1883. Y es la famosa cripta de los héroes que en su frontis nos encontramos en estos momentos. Ahora bien, y la pregunta es, ¿en el gobierno de qué presidente se hace la construcción? Y eso podemos apreciarlo, notarlo en las placas recordatorias que tenemos a ambos lados del portón de ingreso de la cripta. Será en el primer gobierno de José Pardo y Barrera. Durante su primer gobierno se hace la construcción de la cripta de los héroes, ¿ya? Para ser exacto, un 8 de septiembre de 1908. Si sacas tu cuenta, hijo, el presbítero Matías Maestro como cementerio fue inaugurado en el año de 1808. A 1908 han transcurrido un siglo. 100 años después se construye la cripta de los héroes en el interior del hoy Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro. Ahora bien, su diseño, ¿a quién se debe esta obra maravillosa? A los mismos dos arquitectos franceses que hicieron, entre otras obras, el Palacio Legislativo, hoy Congreso de la República, que se encuentra a un lado de la Plaza Simón Bolívar en el Cercado de Lima. Esta es su otra obra maravillosa. ¿Quiénes son esos grandes arquitectos franceses? Uno es Émile Robert y el otro Antoine Mercier. Son los constructores, diseñadores de esta obra emblemática. Ahora bien, ¿qué estilo tiene? Si podemos apreciar, ponchamos, notamos, apreciamos y contemplamos esta obra extraordinaria, es de estilo neoclásico. Quiere decir, neo en latín romano significa nuevo. Clásico es el estilo greco-romano, greco-latino, que viene de culturas ancestrales de la antigüedad. Ahora bien, un dato interesante que ocurrió entre las muchas anécdotas aquí en la cripta de los héroes está ligado, relacionado a su inauguración, hijo. Mira, cuando se inaugura la cripta de los héroes, el gobierno chileno de entonces se compromete a entregar al gobierno peruano de José Pardo y Barrera, su primer gobierno, una corona mortuoria de bronce. Los chilenos aducían, el gobierno chileno aducía, que era para rendir honores a los peruanos caídos en combate en batalla durante la Guerra del Pacífico, como una especie de conmemoración, de reconocimiento y valoración a nuestros héroes. Pero Chile no lo entrega durante el gobierno de José Pardo y Barrera. ¿Por qué? Porque en ese momento iba a haber un cambio de mando. ¿Quién reemplaza a José Pardo y Barrera? El primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía, que su tumba, su mausoleo, está muy cerca de la cripta, a un paso. Como iba a haber esa transferencia de mando, esperó el gobierno chileno hacerlo, entregarlo al nuevo presidente peruano, que era Leguía. Se retira José Pardo, ingresa Leguía en su primer gobierno durante la época, periodo llamado República Aristocrática, primeros años del siglo XX pasado. ¿Pero qué hace Leguía? Leguía no la acepta. Para Leguía era una burla, una ofensa,
que estaba haciendo Chile contra nosotros. ¿Por qué? Porque como recordarás, hijos y queridos amigos, recordarán que hasta ese año Tacna y Arica estaban en cautiverio, estaban en dominio en manos de los chilenos. ¿Qué pasó? Y no lo entregaban, no se solucionaba el problema de Tacna y Arica. Por eso Leguía lo vio como una ofensa, como una burla, como una humillación al Perú. Y no aceptó esa corona mortoria de bronce, lo rechazó y rompió relaciones diplomáticas, lo poco que había, con el gobierno chileno de entonces. Hecho que la historia lo conoce como el incidente de la corona. Así se le conoce, el incidente de la corona. Ahora bien, para poder redondear la idea, muchachos y querido público, queridos amigos, cuando uno ingresa a la cripta de los héroes, realmente recorrerlo es maravilloso. Está conformado por 2 pisos. En el primer piso, cuando hagan el ingreso, visiten el interior, van a ver ustedes 2 mausoleos, 2 sarcófagos conteniendo los restos de nuestros héroes emblemáticos de la Guerra del Pacífico. A un lado tenemos al del Caballero de los Mares, Miguel María Grau Seminario, el peruano del milenio, y frente a él su compadre Francisco Bolognesi Cervantes, el coronel. Están los mausoleos y entre los 2, al frente del portón de ingreso, hay un altar. ¿Por qué un altar? Porque como sabemos, cada cierto tiempo hay ceremonias litúrgicas o paralitúrgicas que recuerdan este hecho. Hacen misa y a la vez romerías. Se hace hasta ahora. Ese es el primer piso. En el sótano, que tiene doble ingreso para poder descender, está dividido en 2 ambientes. En uno de ellos está el mausoleo, el sarcófago conteniendo los restos del Brujo de los Andes, el héroe de la Breña, 2 veces presidente del Perú durante el segundo militarismo o periodo de la reconstrucción nacional. Su nombre, Andrés Avelino Cáceres. Y rodeando al sarcófago, el mausoleo de Cáceres, están los nichos de restos de héroes peruanos caídos en la campaña marítima y la campaña terrestre, tanto en el sur, la ocupación de Lima y la campaña de la Breña. Y continuando con ese recorrido, hay placas recordatorias que señalan los nombres de hombres caídos en combate maravillosos. Junto a él, al otro lado, tenemos ataúdes de grandes hombres caídos en combate durante la Guerra del Pacífico también. Y un dato más, hijo. Si uno recorre el exterior del presbítero Matías Maestro, vas a encontrar cenotafios. La pregunta es, ¿y qué es un cenotafio? Etimología. Es aquella tumba o mausoleo que no tiene restos humanos. Es decir, es una tumba vacía. Y cenotafios tenemos varios. Y uno de ellos que voy a resaltar a continuación y verán por qué, es el de Alfonso Ugarte. Se ha debatido bastante, se ha discutido bastante que los restos de Grau no se encontraron. Y muchos creen que no murió en la batalla de Arica un 7 de junio de 1880. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque muy cerca acá, a nosotros, está el cenotafio mandado a construir por la familia de Ugarte para que albergue los restos de su hijo, que fue repatriado, y también el de su madre y el resto de sus hermanos. Pero, ¿qué pasó? Los restos de Ugarte ya no están en su cenotafio, ya no están en su mausoleo, lo han traído y se encuentra en una tumba en el sótano de la cripta de los héroes, debajo de este primer piso. Ahí lo van a apreciar, lo van a encontrar. Entonces, ellos no podemos olvidar sobre la cripta de los héroes, símbolo de la historia de nuestro país. Hombres valientes caídos en combate, descansan sus restos en este maravilloso recinto. Muchas gracias de verdad por su valiosa información acerca de la cripta de los héroes. Continuamos con nuestro recorrido a través del cementerio del Presbítero Maestro. Perfecto, hijo, gracias.